Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a estudiar al zinc como nutriente para las plantas. Sean ustedes bienvenidos. Este video se enmarca dentro del curso de fertilización en frutales, el cual ya llevamos un tiempo desarrollando para ustedes. De hecho, este video lo hemos hecho mucho acompañado por esta planta de mango, el cual ha ido creciendo sus frutos. Y ya estamos viendo el tamaño que está adquiriendo los frutos, los cuales están muy cerca al punto de cosecha. Dentro de poco, en algún video de estos próximos que haremos, nos comeremos un mango para compartirlo con todos ustedes. Bueno, entrando en materia, el zinc. El zinc es un nutriente esencial para las plantas, porque sin él la planta no pudiera completar su desarrollo. El zinc forma parte de varias enzimas y regula diversos procesos metabólicos dentro de la planta. Pero el más importante es la formación del triptófano, un aminoácido, y la formación de una hormona vegetal conocida como las auxinas. Las hormonas vegetales, las más conocidas son las auxinas, la citocinina, la gibberelina, el ácido abscísico y el etileno. Existen otras sustancias que están por demostrarse fehacientemente su papel como hormona vegetal. Las hormonas regulan diversos mecanismos y funcionamientos dentro de las plantas. Por ejemplo, la auxina es muy importante en el crecimiento de las raíces y en el crecimiento del tallo. Ocurre la división celular y se forman el número de células necesarias, pero lo que hace que crezca el tallo es cuando esas células se estiran y cada una de ellas se alarga. Eso, al hacerlo todas las células en conjunto, hacen que el tallo crezca rápidamente. Eso permite, entre otras cosas, hacer que la planta, por ejemplo, busque los sitios donde hay luz o le huya a los sitios donde hay sombras. Esas son muchas de las funciones que hacen las auxinas. Pero lo más importante en las auxinas es el cuaje de los frutos. Cuando ocurre la floración y ocurre la polinización, y el grano de polen llega al estigma, se empiezan a segregar auxinas en forma natural. Y eso hace que el fruto quede adherido a la planta y que la flor no se caiga. Entonces, el zinc permite que se formen las auxinas. Si no existe zinc, no se van a formar las auxinas. En consecuencia, si no hay auxinas suficientes en la planta, no va a haber si no hay zinc suficiente en la planta, no va a poderse sintetizar suficientes auxinas para que ocurra una mayor cantidad de frutos. Y muchos frutos chiquiticos se van a caer. Ahorita superpuesto en este video le estamos mostrando cuando esta misma planta estaba floreando, cómo se ven algunos frutos que son amarillitos y están próximos a caerse y se caen. Fíjense que de una floración abundante, por ejemplo, en esta rama solo cojo un solo fruto. Aquí otro solo fruto, aquí otro fruto, aquí otro fruto. O sea, que de muchísimas flores solo cuajó un fruto por planta. Les voy a colocar superpuesto también cuando hicimos el video de los micronutrientes, que lo hicimos con otra variedad de mango. Este sería mango Hayden, el otro se llama mango piedrita o mango bocado. Y allí se aprecia que por cada tallo cuajan mayor cantidad de frutos. Eso es debido a las auxinas. Probablemente esta otra variedad de mango bocado sintetiza mayor cantidad de auxinas que este mango Hayden. Entonces, el cuaje de frutos es mayor. Claro, al haber mayor cantidad de frutos, la competencia por los nutrientes es mayor y tienden a ser frutos más pequeños.
estos tienden a ser mangos, frutos mucho más grandes. Sin embargo, aplicando cantidades convenientes de zinc, nosotros podemos lograr una mayor cantidad de frutos en la planta, que si son bien nutridos con potasio, calcio, magnesio y todos los demás nutrientes, representarán una mayor productividad en el cultivo. Hasta el cansancio hemos repetido que debe haber un equilibrio entre todos los nutrientes y no es un solo nutriente el que marca la diferencia. Sin embargo, cada nutriente aporta su granito de arena de manera diferente para lograr la producción. Entonces, una pregunta que llega insistentemente a nuestro canal es ¿cómo hacer para que no se caigan tantas las flores? Las flores se caen por diversas causas. Ya vimos el papel que tiene el hierro en los puntos de crecimiento, y las flores y los frutos en crecimiento no es más que puntos en crecimiento. Y ahora estamos viendo el papel del zinc en la formación de las auxinas, que es una hormona fundamental para que ocurra el cuaje de los frutos. De hecho, cuando queremos lograr plantas sin semillas, nosotros podemos hacerlo fumigando la planta con auxinas sintéticas. Las auxinas naturales es el ácido indolacético. Las auxinas sintéticas es el ácido naftalenacético. Y ácido indolbutírico. Existen varios tipos de auxinas sintéticas. El hecho es que fumigando las plantas en la fase de floración con auxinas se puede favorecer un mayor cuaje de fruto. Pero naturalmente la planta lo producirá si está convenientemente nutrida con zinc. El zinc, como les mencionaba, tiene muchas funciones, al igual que el hierro. Y por ejemplo, una de las cosas que mejor se le atribuyen al zinc es la tolerancia a la alta radiación lumínica y al alto calor. En sitios donde las temperaturas tienden a ser más altas, la presencia de zinc hace rutas metabólicas que ayudan a que la planta se comporte mejor bajo esas condiciones que son de estrés para algún tipo de plantas. Entonces, por ejemplo, en el maíz tenemos mejores mazorcas y mejor desarrollo si se le aplica zinc. Incluso en la caña de azúcar se sumergen las estacas en zinc cuando se están sembrando para favorecer el desarrollo y el comportamiento de estas plantas. Claro, este video trata sobre fertilización en frutales y las aplicaciones que tenemos que mencionar nosotros son las aplicaciones en el área de frutales. Entonces, la cantidad de zinc que se necesita en un cultivo es realmente muy pequeña. Es en el orden de medio kilo por hectárea. Mucho más pequeña incluso que el hierro. Entonces, el zinc puede ser aplicado vía foliar en aspersiones foliares con productos a base de zinc. El zinc, al igual que el hierro, responde muy bien al proceso de formación de quelatos. Y ya les mencionamos la importancia de los quelatos orgánicos, los quelatos naturales que se forman con la materia orgánica, el humus de lombriz y todas estas cosas en el video del hierro. Esas cosas también aplican para el zinc. Claro, el zinc no es tan abundante en la corteza terrestre como lo es el hierro. Y pueden haber algunos suelos que sean deficitarios de zinc y necesiten fertilizaciones especiales con zinc. Pero ese zinc puede venir vía aspersiones foliares. Aunque también, bajo la técnica de la fertilización, puede hacerse al suelo. Tuvimos una oportunidad de un instituto, si consigo voy a buscarlo nuevamente, un instituto que trata sobre el tema de fertilización, el cual hizo una serie de videos sobre un Congreso Internacional del Zinc. Y trajeron a todos los expertos del zinc de todo el mundo para hablar solo de zinc. Cada video duraba como 6 horas y eran como 6 videos.
Pero entonces eso eran todos hablando del zinc, de las cosas increíbles que tiene el zinc en el desarrollo de la planta. Me impactó muchísimo el tema de la resistencia al calor, que ya la compartí con ustedes. Pero otro punto importante es que ese seminario, ese Congreso Internacional de Zinc, lo estaba promocionando ahí en México una empresa que estaba por producir un fertilizante que se aplica al suelo, que tenía NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, pero como cobertura externa le agregaron una sustancia a base de zinc. Y entonces ellos habían conseguido mejoras importantes en la productividad de los cultivos que estaban utilizando el zinc y aprovecharon a hacer este congreso para promocionar ese producto. Lo interesante es que esa es otra estrategia, incorporar el zinc a los fertilizantes edáficos que se aplican. Entonces cada vez que estemos aplicando fertilizante al suelo, le estamos aplicando una parte de zinc. Repetimos, la mejor forma de saber cuál es la cantidad adecuada de zinc a aplicar al cultivo va a depender de los análisis foliares. En los análisis foliares nosotros vamos a poder hacer un estudio con una técnica que llaman normas DRIS, que significa en inglés Diagnostic Response Integrated System. En eso se ve el balance entre todos los nutrientes y podemos saber los nutrientes que están en exceso y los nutrientes que están en forma deficitaria. Entonces, con ese análisis DRIS nosotros podemos saber si nosotros debemos aplicarle más zinc al cultivo o si con la cantidad de zinc que tiene en relación a todos los demás nutrientes es suficiente para el desarrollo de la planta. En forma casera, las personas que tienen patios y jardines que ven nuestro video, el uso de materia orgánica, humus de lombriz, vermicompuesto, ayuda a suministrar suficiente zinc para el desarrollo de sus cultivos. Y si el zinc se encuentra en formas insolubles, la formación de quelatos por la materia orgánica les va a ayudar a colocarlo en forma soluble. Y el desarrollo de micorrizas también les va a ayudar a colocarlo en forma soluble. El zinc, al igual que el hierro, es un elemento poco móvil en la planta. Eso significa que en condiciones de deficiencia de zinc, los síntomas los presenta en las hojas de arriba, al igual que el hierro. Y puede haber suficiente zinc en las hojas de abajo y en las hojas de arriba, sobre todo en las hojas en formación, estar mostrando deficiencia de zinc. El zinc, al igual que en el caso del hierro, se presenta con hojas de color amarillo. Sin embargo, la forma del color amarillo es diferente entre el zinc y el hierro. Ahorita le estamos mostrando unas hojas de cítricas con deficiencias de zinc y otras con deficiencia de hierro, para que vean el patrón de distribución de los colores en el caso de la deficiencia de hierro y en el caso de la deficiencia de zinc. Adicionalmente, la deficiencia de zinc, como no se sintetizan auxinas, los entrenudos, o sea, la distancia entre hoja y hoja, es muy pequeña porque la auxina es la que permite que el tallito crezca. Entonces, como no se forma auxina y el tallito no crece, quedan todos los tallitos juntos, pegaditos, por la falta de las auxinas, que es la hormona vegetal que permite el crecimiento del tallo. Eso no ocurre en el caso de la deficiencia de hierro. Otra cosa es que la deficiencia de zinc produce las hojas muy puntiagudas. Si una hoja, por ejemplo, de aguacate es una hoja redondita, la hoja deficiente de zinc tiende a salir más puntiaguda. Igual sucede con una hoja de naranja o una hoja de limón. Entonces, esa es la forma de distinguir una deficiencia de zinc de una deficiencia de hierro. Sin embargo, esas son formas de hacer un diagnóstico clínico en forma visual, pero lo más importante es hacer los análisis foliares a nivel de laboratorio para descartar en forma definitiva si se trata de una deficiencia de zinc o una deficiencia de hierro.
Cuando nosotros ya tengamos el ojo entrenado, podremos ver las plantas y de lejos saber, bueno, este lote tiene historia de deficiencia de hierro y se está empezando a presentar nuevamente la deficiencia de hierro. Entonces uno puede tomar decisiones de hacer correctivos en aplicaciones foliares de hierro para corregir ese problema, o hacer aplicaciones foliares para corregir una deficiencia de zinc, pero solo una vez que ya hayamos tenido una base de análisis de laboratorio que nos haya sentado las bases para nosotros poder decir con mucha propiedad que estamos ante una deficiencia de zinc o una deficiencia de hierro. Bueno, sin más que decir por el momento, para no hacer extremadamente largo este video, aunque pudiéramos estar como en el caso del Congreso Internacional de Zinc, hablando horas y horas de este elemento, así concluye otro video más del canal de agrotecnologiatropical.com, en esta oportunidad hablando del zinc como nutriente para las plantas. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. En la pantalla final de este video, que debe estar presentándose por este lado, creo yo, vamos a ver si no me equivoco, se muestra un link que conducirá al curso de fertilización de frutales. Desde el primer video y viendo todos los videos en orden, podremos llegar nuevamente al video que acabamos de mostrar ahorita en este momento y los que vayamos grabando a futuro. Muchas gracias.